Trabajo en la NASA en secreto. El telescopio espacial James Webb encontró una civilización extraterrestre más antigua que la humanidad y nos mandaron una advertencia. El café ya se había enfriado hace 3 horas, pero el Dr. Thomas Vilmore no se había dado cuenta. A sus 50 años de edad había pasado suficientes noches en el Centro de Observación del Espacio Profundo en Nuevo México, como para saber que la mayoría de estos cambios eran normales. El telescopio espacial James Webb le proporcionaba un flujo inagotable de datos estelares, radiación cósmica de fondo y la habitual sinfonía de luz de estrellas distantes. Él había aprendido a encontrar paz en la rutina, en la suave luz de sus monitores y el suave zumbido del sistema de climatización de las instalaciones. Miércoles, 16 de octubre del 2024 a las 11:47 de la noche, Thomas tenía su música clásica a un volumen bajo. La música era jazz con la mente despejada y se desvió cuando algo le llamó la atención, un análisis espectral de un sistema estelar denominado K287, aproximadamente a 640 millones de años de luz de distancia. Todo en la región de la galaxia Escultor. La señal luminosa se comportaba de forma extraña, modulándose de una forma en que los fenómenos estelares naturales simplemente no pueden hacerlo. Se inclinó hacia adelante, dejando su taza y abrió la pantalla completa. La modulación era deliberada, repitiéndose cada 20 horas exactamente la misma fluctuación en el espectro de luz. Thomas sintió que se aceleraba el corazón en 20 años de observación astronómica. Nunca había visto algo tan extraño, así que tomó su teléfono y llamó a la doctora Elena Vázquez, su colega y una de las pocas personas a quienes confiaba algo tan importante. Doctora Elena, necesito que entres ya, es algo urgente. Ven para acá, dijo Thomas. ¿Qué sucede? Es casi medianoche. ¿Qué pasa?, dijo la doctora Elena. Creo que encontré algo extraño y artificial. Es sumamente inquietante, respondió Thomas. Hubo un silencio al otro lado. Está bien. Estaré ahí en 40 minutos, tal vez menos, incluso en media hora. Voy rápido, respondió Elena. Ella era una astrofísica brillante, 10 años menor que Thomas, con una mente aguda y un sano escepticismo que los había salvado de falsos positivos más de una vez. Después de un tiempo, ella ya estaba de pie junto a él, observando la misma lectura que él había analizado. Sus ojos oscuros se movían rápidamente por la pantalla. Ok, Thomas, haz el diagnóstico de nuevo. Quiero verlo de nuevo, dijo en voz baja y fue exactamente lo que hizo el Dr. Thomas y obtuvo los mismos resultados. Esto es artificial. Dios mío, Thomas, esto es realmente sorprendente, susurró ella. Pasaron las siguientes 72 horas apenas durmiendo, apenas si comían algo y haciendo todas las pruebas que se le ocurrían. La señal no era un simple pulso. Oh, no. Este planeta contenía capas de información densas y complejas, entrelazadas con la luz misma. Había también componentes visuales de audio y también algo más, algo que aún no podían identificar, pero cuya presencia podían medir como una sombra proyectada por una luz invisible. Para el sábado en la mañana decodificaron la primera porción visual. La imagen que se materializó en la pantalla de Thomas les hizo olvidarse de respirar. Era una ciudad, pero distinta a cualquiera a la que la humanidad hubiera concebido jamás. Los edificios extraterrestres se extendían hacia arriba por kilómetros y kilómetros. Sus superficies eran tan lisas como el cristal mismo y no reflejaban ninguna luz. También eran más anchas en la cima que en la base, conectadas por puentes que se curvaban de maneras que parecían ignorar las leyes básicas de la física. Ahí parecía que no aplicaban la arquitectura. En un principio seguía bases de ingeniería ajenos al entendimiento humano, como si los constructores alienígenas conocieran secretos sobre el espacio y la estructura que hacían irrelevante, la gravedad. Y por esas calles apenas visibles en la antigua transmisión granulada se movían siluetas. Eran seres, caminaban sobre 2 piernas como los humanos. Pero hasta ahí terminaba toda la similitud con nosotros, ya que sus extremidades eran tan alargadas, apareciendo articulaciones donde no deberían existir, lo que permitía un movimiento a la vez elegante y al mismo tiempo perturbador. Sus cuerpos eran altos y angulosos junto con sus rostros y Thomas se dio cuenta con una sensación de frío en el estómago que tenían rasgos que no podía distinguir muy bien.
No porque la imagen fuera borrosa, sino porque su cerebro parecía incapaz de procesar lo que veía. Los ojos de estos seres estaban en configuraciones que desafiaban la simetría bilateral. Estructuras que podrían haber sido bocas u órganos sensoriales estaban dispuestos en patrones que le nublaban la vista al intentar examinarlas directamente. Sin duda eran cosas que los ojos humanos no estaban preparados para ver. Dr. Thomas, cuando se emitió este rayo de luz, preguntó a Elena con la voz apenas por encima de un susurro. El Dr. Thomas revisó los cálculos 2 veces. Hace 640 millones de años, cuando esta luz abandonó su mundo, la Tierra solo tenía vida multicelular primitiva, solo era limo y océano, dijo él. Elena acercó una silla y se sentó pesadamente. Ellos ya estaban construyendo imperios cuando nuestro mundo aún estaba aprendiendo lo que significaba estar vivo y razonar, dijo. De pronto, la noticia se extendió rápidamente entre la comunidad astronómica, al menos en las secciones clasificadas. Para en una semana el proyecto se había expandido. 5 científicos más se unieron a este proyecto firmando acuerdos de confidencialidad que podrían llevarlos a prisión federal si estos violaban los términos. El proyecto recibió el nombre clave de Eco Antiguo. El Dr. Vincent llegó como asesor psicológico. A sus 60 años había trabajado con equipos de observación del espacio profundo durante años, ayudando a los investigadores a afrontar el peso existencial de sus descubrimientos. Parecía impasible ante los hallazgos iniciales, tomando notas en un diario en cuaderno, en cuero y haciendo preguntas directas sobre los horarios de sueño y los niveles de estrés de todo el equipo. Elena, en cambio, se encargaba del análisis lingüístico. La señal contenía lo que parecía ser un iniciador y luego conceptos básicos se fueron desarrollando, enseñando al receptor a comprender información más compleja. Todo comenzó con un conteo sencillo. Pasó a la química básica y luego a conceptos astronómicos que el receptor reconocería. De ahí evolucionó algo mucho más sofisticado. ¡Wow! Todo esto es brillante. Quien lo diseñó no dio ninguna pista sobre quién lo recibiría. Partieron de cero y construyeron un puente de entendimiento, dijo Elena durante una de las reuniones de equipo. Esta civilización se había autodenominado Arquitectos Eternos. Su historia se desplegó ante el equipo como un libro escrito en luz con 800 millones de años de antigüedad, al llegar a la línea temporal de la Tierra. Ellos habían logrado el viaje interestelar cuando la Tierra aún era una bola de roca fundida. Se habían expandido por 200 mundos y contando, habían creado una población de 90 millones de almas. Habían mapeado cerca de 40.000 sistemas estelares, creando mundos artificiales y moviendo planetas por el espacio como piezas de ajedrez, aprovechando la energía de las propias estrellas. Su mayor logro fue algo que llamaron el umbral, una megaestructura que creaba puertas entre puntos distantes en el espacio mismo. Las imágenes decodificadas mostraban un anillo de escala imposible, orbitando una estrella. Su superficie estaba cubierta de estructuras que les resultaba difícil de contemplar. A través de él, estos arquitectos podían pasar de un lado a otro de su imperio en instantes. Thomas pasaba 16 horas al día en el laboratorio sobreviviendo a base de café y su determinación. Su esposa, Jennifer, lo llamaba con frecuencia y su preocupación aumentaba con cada conversación. Querido, tienes que volver a casa. Tienes que dormir en una cama. De verdad, no puedes estar aquí siempre. Ella dijo. Lo lamento, Ian. Todavía no puedo. Esto es enorme. No entiendes lo que estamos haciendo. Esto podría cambiarlo todo, contestó. Entonces ayúdame a entenderlo, querido. Ven a cenar con nosotros y cuéntamelo, dijo su esposa. Yo no puedo. El acuerdo de confidencialidad es inamovible y aunque no lo fuera, ¿cómo puedo explicarte todo esto? Dijo Thomas. ¿Y si tenía razón? ¿Cómo podría explicar que estaba leyendo el diario de los dioses que murieron antes de que la primera vértebra de la Tierra se arrastrara sobre la Tierra? Pero el descubrimiento que lo cambió todo radicalmente llegó un viernes a las 2 de la mañana. Thomas había estado trabajando solo, pues el resto del equipo finalmente había sucumbido ante el agotamiento. Descifró una serie de registros personales de quien parecía ser un arquitecto de alto rango, un ser cuyo nombre se traducía aproximadamente como el guardián de las puertas lejanas.
Los primeros registros eran tan optimistas y muy alegres. El Guardián describió un descubrimiento trascendental realizado hace 643 millones de años. En su época, hubo una vez un equipo de exploración que había encontrado ruinas en un mundo muerto que orbitaba un agujero negro. No eran ruinas recientes, ni siquiera tan antiguas según los estándares del arquitecto. Estas estructuras eran miles de millones de años anteriores a los arquitectos. Thomas se acercó a la pantalla mientras lo leía. Las ruinas no se parecían a nada en la extensa base de datos de civilizaciones del arquitecto. Los seres que las construyeron habían comprendido el universo de maneras que hacían que incluso los logros de estos arquitectos parecían primitivos. Sus estructuras existían en un estado que parecía violar la causalidad misma, presente en múltiples marcos temporales simultáneamente. Su tecnología operaba con principios que los arquitectos no podían siquiera comprender. Trajeron artefactos, pequeños objetos y muestras minuciosas, cosas que esperaban estudiar y comprender. Los artefactos eran muy hermosos, escribió el Guardián. Cantaban en frecuencias que conmovían profundamente la psique de los arquitectos, prometiendo comprensión y ofreciendo conocimiento, susurrando secretos sobre la naturaleza fundamental de la existencia. Y entonces el tono de los registros cambió. 3 meses después de la llegada de los artefactos al centro de investigación principal, la gente empezó a reportar experiencias muy inquietantes, sueños de vastos espacios vacíos que parecían más reales que la vida real. Una sensación de ser observados por algo que existía en dimensiones que no podían percibir. Los científicos que habían trabajado directamente con el artefacto comenzaron a hablar en idiomas desconocidos, dibujando símbolos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. La caligrafía del Guardián o lo que fuera que se hacía pasar por escritura en el lenguaje escrito del arquitecto, se volvió cada vez más errático. Los informes llegaron de todo el imperio. Instalaciones de investigación enteras quedaron completamente en silencio. Entonces, las ciudades que habían prosperado durante milenios dejaron de responder a la comunicación. Naves de reconocimiento fueron enviadas a investigar, a encontrar mundos que aún funcionaban, aún habitados, pero fundamentalmente cambiados. Los habitantes se movían en una extraña sincronización. Construían nuevas estructuras sin un plan reconocible. Cantaban en armonías que enloquecían a los oyentes. Thomas incluso sintió un escalofrío al decodificar la siguiente imagen. Uno de los mundos fotografiados desde la órbita era toda la cara nocturna del planeta visible y debería haber resplandecido con las luces de una ciudad. Era una joya de civilización visible desde el espacio, pero en cambio estaba casi completamente oscura. Sin embargo, había luces, miles y miles, moviéndose por la superficie en perfecta sincronización, trazando patrones en espiral que parecían atraer la mirada cada vez más profundamente, hasta que Thomas tuvo que apartar la vista de la pantalla. Las últimas anotaciones del Guardián fueron breves y desesperadas. Nosotros creíamos que estábamos listos. Creíamos que nuestro conocimiento y nuestra ciencia con nuestros 800 millones de años de civilización nos daban cierta seguridad. Sin embargo, eran cebos, anzuelos y nosotros mordimos con gusto, con mucho entusiasmo, creyéndonos pescadores, cuando en realidad nosotros éramos la presa. Así que por favor no sigan nuestro camino, no busquen lo que ya existe antiguamente. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Hay cosas más antiguas en el universo que la misma luz estelar. Son tan antiguas cuando se formaron las primeras galaxias. No piensan como nosotros y no desean lo que nosotros deseamos. Simplemente existen y su existencia es incompatible con la nuestra. Buscamos su conocimiento y este nos devolvió la llamada. Ahora me temo que estamos cambiando. Nos estamos convirtiendo en algo más, en algo que no queremos, algo que cumple propósitos que no podemos comprender. Si recibes esto, recuerda que elegimos enviarlo en nuestros últimos días con nuestro último aliento, no como un saludo, sino como una advertencia. Por favor, olvídate de esto. Regresa y olvida que alguna vez nos escuchaste. Olvida la oscuridad más profunda. Deja que las cosas viejas duerman así. Que los lugares tan antiguos permanezcan intactos. Porque nosotros creíamos que podíamos bailar con el abismo y permanecer inmutables.
Pero nos equivocamos. Tómalo o déjalo, decía Thomas. Estaba sentado en el laboratorio vacío. El único sonido era su propia respiración y el suave sonido de las computadoras. Él leyó el mensaje 5 veces más con la esperanza de que cada vez de haberlo leído lo había malinterpretado. Pero la traducción era clara, el significado era inequívoco. Sin embargo, este no fue el primer contacto. Fue una carta de muerte enviada a través de 640 millones de años de espacio. Cuando Elena llegó el lunes por la mañana, encontró a Thomas todavía en su escritorio con los ojos inyectados en sangre y las manos ligeramente temblorosas mientras le mostraba lo que había encontrado. Ella leyó en silencio y su rostro palideció con cada línea. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué los destruyó? ¿Qué los llevó a su ruina?, preguntó ella al terminar. A lo que Thomas contestó, no creo que destruir sea la palabra correcta, amiga, dijo en voz baja el guardián. Dijo que estaban cambiando, convirtiéndose en algo más, algo que cumplía propósitos que no podrían comprender. Claro, los artefactos, eso fue lo que sucedió. Fueron los artefactos. Los artefactos provenían de algo más antiguo, algo que existía de una forma para la que no tenemos palabras. Los arquitectos entraron en contacto con ese conocimiento y este los contagió de algo, los transformó y los convirtió en algo que ya no eran ellos mismos, respondió Elena en un susurro. El doctor Vincent Case se unió a ellos una hora después. Leyó los mensajes decodificados 2 veces y su habitual compostura profesional se quebró. Necesitamos limitar la exposición a este material. Yo estoy viendo señales preocupantes en todo el equipo. El doctor Peterson solicitó una baja médica esta mañana, dijo que ha estado teniendo pensamientos intrusivos, pesadillas en las que cae por espacios tridimensionales. También el doctor Joe reportó síntomas similares. Dijo que sigue viendo símbolos con la vista periférica y cuando se gira para mirarlos directamente, nunca están ahí, dijo finalmente. Thomas se frotó los ojos. Sentía una sensación arenosa muy dolorosa. No podemos parar ahora. Necesitamos terminar de decodificar este mensaje, dijo Thomas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan urgente, doctor Thomas? La voz de Vincent era aguda y urgente. Es porque ellos se han ido. Muertos desde hace más tiempo del que la vida compleja ha existido en la Tierra y tenemos que comprender la razón. Dijo Thomas. Sí, pero ¿qué importa ahora que los destruyó? Necesitamos protegernos nosotros a los humanos, dijo Vincent. Ellos usaron sus últimos días, quizás sus últimas horas de cordura para crear esta transmisión y lanzarla al universo. Tienen una razón. Lo mínimo que podemos hacer es escucharlo todo, dijo Thomas. Pero durante la siguiente semana él empezó a comprender la preocupación de Vincent. Ya no dormía bien. Cuando lograba conciliar el sueño, soñaba con caer por vastos espacios vacíos, con estar rodeado por una oscuridad que de alguna manera estaba viva y consciente. Sentía que lo observaban con atención y que resultaba aplastante por toda su intensidad. Se despertaba ahora en su oficina sin recordar haberse quedado dormido. La pantalla de su ordenador mostraba estática o a veces imágenes que no recordaba haber visto. Imágenes de espirales, imágenes de estructuras que parecían existir en más de 3 dimensiones, imágenes que le hacían doler la cabeza y le revolvían el estómago. Las imágenes de seguridad a las 3 de la mañana lo mostraban solo en el laboratorio, mirando fijamente un monitor en blanco, moviendo los labios. El audio lo grabó susurrando algo una y otra vez, pero las palabras no estaban en ningún idioma al que podrían reconocer. Elena relató experiencias similares, sueños de ahogarse en estrellas, de ver patrones en los cosmos que revelaban terribles verdades que no podría recordar después. Al despertar, empezó a evitar el laboratorio principal trabajando desde su oficina más pequeña al final del pasillo, lo que limitaba su exposición directa a las señales decodificadas. Le temblaban las manos al sostener una taza de café. Tenía ojeras que el maquillaje no podía disimular, pero continuaron. Tenían que hacerlo. Un miércoles por la noche a las 9 el equipo se reunió para lo que esperaban fuera la última sesión de decodificación. El último segmento de la transmisión era denso, repleto de información comprimida hasta un punto casi imposible.
Tardó horas en traducirse correctamente y a medida que la imagen se abría en la pantalla, Thomas sintió que la temperatura ambiente parecía bajar. Era un mapa. 847 puntos de luz dispersos, todos por una sección de la galaxia. Cada punto marcaba un mundo donde los arquitectos habían establecido su civilización extraterrestre. Colonias, estaciones de investigación, planetas prósperos con miles de millones de habitantes. Todos y cada uno de ellos permanecían en silencio, muertos y oscuros durante estos 640 millones de años. Pero había algo más. Líneas que conectaban los puntos que mostraban la progresión. Lo que había destruido, cambiado e infectado a los arquitectos no había sido casualidad. O, no sea lo que fuera, se había movido sistemáticamente de un mundo a otro, siguiendo una trayectoria en específico a través del espacio. Y la progresión no era aleatoria, era deliberada, con un propósito, como si algo siguiera un camino, viajando de estrella en estrella con una paciencia terrible. Las manos de Elena revoloteaban sobre su teclado, realizando cálculos que daban cuenta de 640 millones de años de rotación galáctica. La deriva estelar, el movimiento de los brazos espirales a través del espacio y la danza de las estrellas alrededor del núcleo galáctico. Entonces su rostro palideció. De repente, Thomas dijo con voz apenas audible lo siguiente: «Oh, santo cielo, la trayectoria. Si sigues el patrón hacia adelante, explica todo el movimiento». El tiempo ha transcurrido. El patrón apuntaba hacia su región espacial. La entidad, la fuerza o la infección, lo que fuera que había consumido a los arquitectos y convertido su imperio en una pesadilla sincronizada, ha estado viajando durante 640 millones de años. Y según los cálculos, considerando la velocidad sugerida por la cronología de la caída del arquitecto, está entre 50 y 100 años luz de la Tierra, justo ahora, en este preciso momento. Él giró la pantalla hacia él. De repente, la sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos electrónicos. «No, quizás el cálculo esté equivocado, no Thomas», dijo el Dr. Peterson con la voz entrecortada. «Quizás estemos malinterpretando la progresión. Quizás no continuó su viaje después de la caída de esta civilización, pero todos sabían ahí que ese argumento era muy esperanzador y no tenía mucha razón». La reunión de emergencia tuvo lugar 3 días después en una instalación segura en Virginia. Funcionarios del gobierno, asesores militares, representantes de la NASA y el Departamento de Defensa. Todos ellos se sentaron alrededor de una larga e importante mesa, repasando todo lo que esta civilización había descubierto con sus rostros serios bajo la luz fluorescente. El debate fue acalorado. Thomas abogó por la divulgación. El público tiene que saberlo. Tiene el derecho. Si hay algo ahí afuera y si estamos potencialmente en peligro, la gente merece saber la verdad. No merece un tiempo para prepararse y tener un tiempo con sus seres queridos, dijo. Pero un general cuyo nombre en la placa decía Héctor negó con la cabeza. ¿Y decirles, qué doctor? Exactamente. ¿Qué? Que una civilización extraterrestre desapareció hace 600 millones de años y que algo podría estar viniendo ahora por nosotros. Usted causaría pánico mundial, un colapso económico también sin olvidar de la histeria colectiva. ¿Y todo para qué? Una amenaza que ni siquiera puede identificar usted ni probar que viene para acá. Él terminó de hablar. Quizás los arquitectos enviaron esto como su último acto. Quizás expone cómo debemos escapar. Evacuar el planeta. Sí. Podemos extender a la humanidad por otros sistemas estelares para que no estemos todos en un mismo lugar cuando llegue, dijo Elena en voz baja. Escapar. ¿Escapar a dónde? No seas tonta, Elena. Thomas se giró hacia ella diciéndole, ¿ya viste el mapa? Los arquitectos estaban repartidos en 200 mundos. ¿Puedes creerlo? 200 poseían una tecnología de viajes interestelares con las que apenas podemos soñar nosotros. Y esa cosa los encontró a todos, a cada uno de ellos. No hay ningún lugar seguro en la galaxia si esta cosa es lo que creemos, dijo Thomas. Ahora el Dr. Vincent Case habló desde el fondo de la sala. Sí, pero hay otra posibilidad que debemos considerar todos.
Los efectos psicológicos que hemos estado experimentando, también el deterioro mental del equipo. Y si la transmisión en sí es peligrosa, y si la exposición a su conocimiento, su historia o el mero hecho de comprender lo que le sucedió es la verdadera amenaza, dijo él. ¿Tú estás diciendo que el mensaje está quizás infectado?, preguntó Elena. Yo digo que no entendemos a qué nos estamos enfrentando, Elena. Los arquitectos encontraron ruinas de algo incomprensiblemente antiguo. Ellos estudiaron esas ruinas y luego, ¿qué sucedió? Su civilización se derrumbó. Nosotros hemos estado estudiando el último mensaje de esa civilización y ahora mostramos signos de deterioro mental. El Dr. Peterson sufre episodios disociativos. Ni hablar del Dr. Joe. Él no ha pronunciado una sola frase coherente en 3 días. También encontramos a Thomas a las 4 de la mañana dibujando símbolos en la pared de su oficina con un rotulador que no recuerda haber tomado. Quizás hay cosas que no estamos destinados a entender. Quizás la comprensión misma sea el contagio. Ya saben. Terminó de hablar. De repente, la sala se sumió en un silencio incómodo. Thomas pensó en los símbolos que había dibujado, los que había borrado de la pared antes de que llegara alguien. Los que parecían casi vivos en la tenue luz de su oficina. Pensó en sus sueños, en la sensación de algo vasto y antiguo que volvía su atención hacia él como un reflector que barría la oscuridad. Entonces, ¿qué propones, Vincent?, preguntó Thomas en voz baja. De repente, Vincent lo miró a los ojos fijamente y sin bajar la mirada. Hay que detenernos. Debemos echar todo lo que hemos encontrado. Hay que limitar el acceso a la información. Hay que observar, pero no podemos seguir estudiando. Debemos registrarlo, pero no debemos intentar comprender lo que sucedió. Terminó de hablar Vincent. Tú hablas de una ignorancia deliberada, dijo él. Santo Dios, respondió Thomas. No, yo hablo de supervivencia, respondió Vincent, a lo que todos se quedaron en silencio. Tiempo después, la decisión provino de niveles superiores a la autorización de Thomas o Vincent, de oficinas que nunca verían y de personas cuyos nombres nunca jamás conocerían. El proyecto ECO antiguo debía ser clasificado al más alto nivel. Todos los hallazgos se sellarían en bóvedas que requerían 3 autorizaciones distintas para abrirse. El equipo se disolvió con efecto inmediato. Debían firmar acuerdos adicionales y someterse a una evaluación psicológica y no volver a mencionar el proyecto bajo pena de traición y pena de muerte. Thomas regresó a Nuevo México para recoger sus pertenencias. El laboratorio ya había sido vaciado, todo el equipo fue retirado y todos los discos duros, borrados o quemados. Era como si el antiguo ECO nunca hubiera existido. Pero Thomas sabía que no fue totalmente así. Él había hecho copias, obviamente no de todo ni de los segmentos peligrosos que podrían contener la infección que Vincent temía, sino sobre las imágenes, la historia y la súplica final del guardián. Él los imprimió en papel. Documentos físicos anticuados que no se podían borrar ni remotamente. Los había escondido en lugares donde el gobierno no pensaría nunca en buscar. Si la humanidad va a ignorar esto, entonces alguien tiene que recordar cómo ha sido. Dijo Vincent para sus adentros y 6 meses pasaron como un sueño febril. Thomas estaba sentado en su nueva oficina en casa en abril del 2025. Se preparaba para una entrevista que había aceptado dar bajo condición de anonimato absoluto. Su rostro estaría oculto, su voz alterada digitalmente y su ubicación seria mantenida en secreto. La periodista, una mujer llamada Rebecca Cruz, especialista en ciencia marginal y encubrimientos gubernamentales, lo había encontrado a través de canales secretos que aún no entendía del todo. Pero necesitaba contar esta historia. Necesitaba que alguien ajeno al gobierno supiera lo que habían descubierto en toda esa oscuridad. Él había dejado el centro de observación del espacio profundo. No podía continuar después de lo que habían aprendido. Cada vez que miraba las estrellas sentía como si estuviera contemplando un vasto cementerio lleno de civilizaciones que habían surgido y caído, dejando solo mensajes grabados en las estrellas. Elena se había mudado de vuelta a Argentina, a un pueblo pequeño en la Patagonia, donde el cielo nocturno era despejado y podía ver la Vía Láctea en todo su esplendor. Intentó llamarla una vez,
pero ella colgó en cuanto reconoció su voz. Volvió a intentar una semana después, pero recibió un mensaje con un número desconectado. 2 miembros de su equipo habían sido internados. El Dr. Peterson afirmaba ver espacios inexistentes, brechas en la realidad que se abrían cuando él no observaba, puertas a lugares que no tenían por qué existir en un universo sano. Intentó atravesar uno durante una sesión de terapia supervisada y tuvo que ser inmovilizado físicamente. En cambio, el Dr. Joe había dejado de hablar por completo. Solo dibujaba el mismo símbolo en espiral una y otra vez en cualquier superficie a su alcance. A veces durante horas moviendo la mano con precisión mecánica. El Dr. Vincent aceitó la vida en enero. Él había conducido hasta una zona remota del desierto de Nuevo México. Había tomado suficientes pastillas como para derribar un caballo y se había tumbado en el capó de su coche a contemplar las estrellas. Su nota fue breve, escrito todo con letra temblorosa. Yo lo lamento por mi partida. He estado viendo los espacios intermedios y estos no están vacíos. Nunca lo han estado. Yo he estado viendo estas cosas. Hay cosas viviendo en esos huecos de los lugares donde la realidad se desvanece y son aterradores. Yo no puedo dejar de verlo ahora. No puedo ignorarlo. La antigua civilización de arquitectos tenían razón. Algunos conocimientos destruyen al que los conoce. Yo prefiero morir como humano que vivir como lo que sea que me estoy convirtiendo ahora. Eso fue lo que decía la nota final de él. Thomas le mostró a Rebecca las imágenes impresas de la transmisión, la única evidencia física que había logrado conservar. Las imponentes ciudades de esta civilización, junto con su geometría imposible, ahora parecía casi hermosa en su extrañeza. El mundo muerto, con sus luces sincronizadas, trazaron patrones que aún le hacían llorar. El mapa que mostraba la trayectoria de algo más antiguo y oscuro de lo que nadie quería contemplar. ¿Quieren que lo olvidemos? Thomas le dijo a la cámara que no podía ver. El público nunca conocería su rostro, solamente su voz. Y luego continuó con su discurso. El gobierno, los militares, todos con autorización para saber lo que encontramos, quieren enterrarlo. Y esa quizás sea la decisión correcta. Tal vez el conocimiento mismo sea el contagio del que advirtieron los arquitectos. Quizás algunas verdades sean demasiado peligrosas como para conocerlas, demasiado corrosivas para comprenderlas. Luego él se inclinó hacia adelante acercando su rostro oculto al micrófono. Verán, chicos. Hace 3 semanas recibí un mensaje de un contacto que aún conservo en el observatorio. Me dijeron que el telescopio James Webb detectó otra señal. Fue en una distinta ubicación. Otro sistema estelar a 920 millones de años luz de distancia. Distinta civilización y otro idioma. Otra historia, pero la misma súplica desesperada al final. Tenían el mismo mapa y la misma trayectoria. Su voz se redujo a poco más que un susurro. Él ha encontrado a otros antes que a nosotros. Cientos de civilizaciones, quizás miles, extendidas a lo largo de miles de millones de años. Nosotros no somos los primeros en recibir estas transmisiones. Los arquitectos no fueron los primeros en profundizar demasiado ni verlo demasiado. Hay un patrón, un ciclo que se repite a través del tiempo cósmico. Las civilizaciones surgen y avanzan. Alcanzan cierto umbral de conocimiento y tecnología. Ellos empezaron a preguntarse sobre la naturaleza fundamental de la realidad y entonces algo los detecta. Algo que ha estado esperando en los espacios entre las estrellas desde antes de que se formaran las primeras galaxias. Y cada civilización que capta su atención en la que indaga en la oscuridad más profunda e intentan comprenderlo, que ven ahí deja de existir. No fueron destruidos, fueron transformados, convertidos en algo que cumple propósitos que ni siquiera nosotros podemos comprender. ¿Y por qué nos cuentas todo esto ahora? Si es tan peligroso como dices, si el conocimiento mismo es la amenaza, ¿por qué difundir esta información?, preguntó Rebecca con voz firme a pesar del contenido. De repente, Thomas guardó silencio un buen rato, considerando su respuesta con detenimiento. Es porque nosotros no vamos a hacer caso. Sí, yo conozco bien a la humanidad y sé cómo funciona la mente humana. Nunca se nos ha dado bien aprender de los errores de los demás.
Nosotros seguiremos buscando, indagando más a fondo, haciendo preguntas que nunca deberían hacerse. Está en nuestra naturaleza humana, no podemos evitarlo. Vemos un misterio y tenemos que resolverlo. Vemos una puerta cerrada y luego tenemos que saber qué hay detrás. La antigua civilización que nos contactó era así. Todas las civilizaciones que enviaron estos mensajes fueron así. Todos creían que podían bailar con el abismo y permanecer inmutables. Pero les tengo noticias. Todos se equivocaron, dijo Thomas. Sacó otro documento, uno que había estado guardando para el final de la entrevista. Sin embargo, esto que ven es lo que me quita el sueño. Es la tercera señal. Fue detectada hace 3 semanas. Se envió hace solo 20 años. ¿Pueden creerlo? 20 años. No estoy hablando de millones ni miles de millones, lo que significa que la civilización aún prosperaba en el año 2005. Se supone que estaban ahí afuera, presumiblemente avanzados, presumiblemente y suficientemente inteligentes como para saber de estas transmisiones porque enviaron una de las suyas y ahora ellos se han ido. Están en completo silencio 20 años desde que enviaron su mensaje hasta el colapso total. Sea lo que sea que esté ahí afuera, lo que sea que viaje en la oscuridad entre las estrellas, cambiando todo lo que toca, se está acelerando, moviéndose más rápido y haciéndose más fuerte. O tal vez simplemente se está acercando a nosotros y las civilizaciones que ha estado consumiendo también se está acercando. Dijo Thomas. Rebecca guardó silencio por un momento. Entonces, tu contacto dijo, ¿a qué distancia se originó esta tercera señal? Preguntó Thomas. Miró directamente hacia donde imaginó que estaba la lente de la cámara, aunque no podía verla a través de la pantalla que la oscurecía, dijo, 40 años luz, Rebecca. La civilización que la envió estaba a solo 40 años de la Tierra. La entrevista terminó poco después. Rebecca prometió divulgarlo por canales indetectables, difíciles de censurar. Él no sabía si le creía, pero ya no le importaba. Dijo lo que tenía que decir. Ahora, sentado en su oficina, mientras el sol se ponía por la ventana, pintaba el desierto de Nuevo México en tonos naranjas y rojos. Los colores eran hermosos, dolorosamente hermosos. Y por un instante, Thomas se permitió apreciarlos sin pensar en civilizaciones antiguas ni en las cosas que las consumían. De repente, su computadora sonó. Era otro mensaje cifrado de su contacto del observatorio. Él debió haberlo borrado. Debió haberse ido, pero nunca se le había dado bien dejar misterios sin resolver. Entonces lo abrió y se dio cuenta que el telescopio James Webb había estado realizando un estudio sistemático de los sistemas estelares cercanos buscando señales adicionales. Habían encontrado algo a tan solo 32 años luz. Esta vez no fue una transmisión, solo silencio. Un sistema estelar que debería haber sido normal, sin nada destacable. Pero cuando enfocaron el telescopio y observaron con atención, vieron megaestructuras orbitando los planetas aún intactos, aún funcionales, pero sin señales ni transmisiones o señales de vida. Solo estructuras y luces, moviéndose por las superficies planetarias en patrones sincronizados. Y esos patrones, según su contacto, coincidían con los de las imágenes del arquitecto, las espirales, los movimientos sincronizados y las luces trazando diseños que deberían de contemplar ya estaban ahí a tan solo 32 años luz, tan cerca que la luz que les mostraba esta escena tenía solo 32 años. Tan cerca que lo que hubiera consumido esa civilización lo había hecho durante la vida de Thomas, mientras él jugaba de niño en su patio trasero, ignorante del horror cósmico que se desplegaba a la vista de la Tierra. De repente, Thomas borró el mensaje, retiró todo su dinero de su cuenta bancaria, se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. Las estrellas comenzaban a emerger en el cielo que se oscurecía. Innumerables puntos de luz en la vasta extensión. Hermosos, antiguos y silenciosos. ¿Cuántas de esas estrellas fueron tumbas marcadas? ¿Cuántas llevaban mensajes que nadie escucharía jamás? ¿Cuántos ya estaban infectados con algo más antiguo que la luz de las estrellas? Pensó en la antigua civilización en sus últimos días, eligiendo enviar su mensaje en lugar de escapar,
sabiendo que era demasiado tarde para ellos, pero con la esperanza de que alguien más podría comprender su error. Él pensó en todas las civilizaciones que les precedieron, cada una creyéndose lista para comprender los misterios más profundos de la existencia misma, cada una aprendiendo demasiado tarde que algunas puertas nunca deben abrirse. Y la señal K287 continuó transmitiéndose, seguiría transmitiendo durante miles de millones de años. Esa súplica desesperada viajó por el espacio mucho después de que la Tierra misma se convirtiera en polvo y ahora habían otras más transmisiones, más tumbas y más civilizaciones que habían buscado demasiado profundamente y habían pagado el precio. Y en algún lugar, quizás a 50 años luz de distancia, tal vez a 32, quizás ya aquí, algo más antiguo de lo que la humanidad podía comprender, se abría paso pacientemente por el cosmos, transformando todo lo que tocaba, dejando solo las luces sincronizadas y estructuras vacías a su paso. Thomas bajó a donde su esposa Jennifer preparaba la cena. La besó en la mejilla sonriendo cuando le preguntó cómo le había ido el día y no dijo nada sobre lo que había aprendido ese día, lo que podría venir o el movimiento paciente de las cosas que vivían en los espacios entre las estrechas. Le contó sobre su día, sobre el nuevo proyecto en su estudio de arquitectura, sobre el próximo recital de piano de su hija Emma, cosas normales, cosas muy mundanas. Él escuchó y respondió e intentó estar presente en todo momento, en esta vida, mientras aún pudiera. Después de cenar, después de que su esposa Jennifer se acostara, Thomas regresó a su oficina. Sacó las imágenes impresas una vez más, observándolas en la penumbra. Los rostros de los arquitectos, sus rasgos que su cerebro aún no podía procesar y las luces sincronizadas en su mundo muerto. El mapa que mostraba la progresión de algo que consumía civilizaciones como una marea lenta. Thomas entonces pensó en el Dr. Vincent, la nota sobre ver los espacios intermedios, sobre convertirse en algo más que humano, pensó en la señal a 32 años luz, la civilización que se había transformado durante su propia vida y pensó en la humanidad, en la insaciable curiosidad de su especie, en cómo los humanos nunca podían dejar un misterio sin resolver, ni una pregunta tampoco sin responder. ¿Lo encontrarían eventualmente? O tal vez ellos lo encontrarían. La red de James seguiría observando, los investigadores seguirían estudiando. Alguien iría demasiado lejos, miraría demasiado profundo y tocaría algo que no debía tocar. Era inevitable, era la naturaleza humana. Los arquitectos habían enviado su súplica hace 640 millones de años. Otros habían enviado mensajes similares a través de vastos abismos del espacio y del tiempo. Todos esperaban que alguien en algún lugar fuera lo suficientemente sabio como para alejarse del abismo. Pero Thomas había aprendido que la sabiduría no era la cualidad más fuerte de la humanidad. La curiosidad era la necesidad de saber, la compulsión de comprender. Miró las imágenes una última vez y luego las guardó en el cajón de su escritorio. Mañana intentaría volver a la normalidad. Tomaría un café con Jennifer. Asistiría al recital de Emma. Fingiría que el universo era seguro e incognoscible y que el espacio entre las estrellas solo contenía más estrellas. Pero esa noche, en la tranquilidad previa al amanecer, se permitió reconocer la verdad. La humanidad seguiría adentrándose en la oscuridad, confiada en que su conocimiento y tecnología la mantendrían a salvo. Seguirían adentrándose hasta que algo les devolviera el favor. Y cuando lo hiciera, cuando comenzara la transformación, cuando la luz comenzara a moverse en patrones sincronizados por las ciudades de la Tierra, tal vez alguien enviaría su propio mensaje. Entonces, otra botella fue arrojada al océano cósmico con la esperanza de que alguna otra civilización resultara más sabia que todas las anteriores. Pero Thomas sospechaba con una certeza que le hacía doler el pecho que la respuesta sería la misma. Esa curiosidad era universal, que toda especie inteligente con el tiempo miraba demasiado profundo, que el ciclo se repetiría a través del tiempo cósmico hasta que no quedaran más que estructuras vacías, luces sincronizadas y mensajes que nadie jamás entendería. Las estrellas brillaban hermosas e indiferentes, guardando sus secretos encerrados en una luz que había viajado durante eones para alcanzar los ojos que tal vez no sobrevivirían lo suficiente como para comprenderlos. Y en algún lugar de la vasta extensión, algo antiguo y paciente continuaba su obra, siguiendo un camino que había trazado incontables veces, dejando solo silencio y transformación a su paso.
Thomas cerró los ojos e intentó dormir sabiendo que los sueños volverían. La caída a través de espacios vacíos, la sensación de ser observado por algo que existía en dimensiones que no podía percibir, los susurros en idiomas anteriores al habla humana. Pero aún sabiendo eso, aún comprendiendo el peligro, no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de intentar comprender por qué era humano. Y los humanos estaban malditos por la curiosidad, igual que los arquitectos, igual que todas las civilizaciones que alguna vez alcanzaron las estrellas, al igual que ellos. Thomas sospechaba que la humanidad aprendería la lección cuando ya fuera demasiado tarde. El universo era más antiguo de lo que la humanidad podría comprender. Ahora sabía que algunos de sus secretos nunca estuvieron destinados a ser descubiertos, pero se descubrirían de todos modos, porque eso era lo que hacía la vida inteligente. Se hacía preguntas, buscaba respuestas, buscaba la comprensión, incluso cuando comprender significaba destrucción misma. El recital de piano de Emma era el sábado. Estaría tocando en Chopin, un nocturno en Ville. Thomas había permitido estar ahí sentándose en primera fila y ver cómo los dedos de su hija danzaban sobre las teclas creando algo hermoso en un universo mucho más oscuro y extraño de lo que ella pudiera imaginar. Cumpliría su promesa, sonreiría, aplaudiría y le diría lo orgulloso que estaba. La invitaría a tomar un helado después y la escucharía hablar de sus amigos, sus tareas y todas las preocupaciones habituales de una niña de 12 años que vive en un mundo que se siente seguro y comprensible. Y no le diría que en algún lugar allá afuera algo se acercaba, que el espacio entre las estrellas no estaba vacío, que su padre había visto cosas en transmisiones decodificadas que sugerían que el universo era mucho menos hospitalario de lo que cualquiera solía creer. Esa pequeña merecía su inocencia. Merecía crecer creyendo que el futuro de la humanidad era brillante, que las estrellas eran suyas para formarlas, que las estrellas eran suyas para tomarlas. Ese conocimiento siempre fue un don y nunca una maldición. Incluso si nada de eso fuera cierto, incluso si los arquitectos y 1000 civilizaciones más hubieran aprendido lo contrario, incluso si la Tierra simplemente era la siguiente en la fila, esperando su turno para ser notada por algo que había estado consumiendo civilizaciones desde antes de las primeras estrellas que se encendieran, Thomas estaba de pie junto a esa ventana, observando cómo las estrellas emergían una a una en el cielo. Que se oscurecía en algún lugar allá arriba. A 40 años luz de distancia, una civilización había enviado su mensaje final hace apenas 20 años. A 32 años luz, estructuras aún no orbitaban mundos abiertos. La luz aún se movía en patrones sincronizados por ciudades vacías. Y aquí en la Tierra, en una pequeña oficina en Nuevo México, un hombre que sabía demasiado intentaba encontrar consuelo en lo cotidiano, tal vez en un café frío, en música clásica, tocando suavemente y sabiendo que mañana su hija tocaría Chopin y él estaría ahí para escucharla. El universo guardaba bien sus secretos, pero a veces si miras con suficiente atención y profundidad, esos secretos vuelven la mirada. Y una vez que lo hacen, Thomas aprendió que no había vuelta atrás a la cómoda ignorancia de antes. La entrevista se emitiría el mes siguiente. Algunos teóricos de la conspiración la comentarían. La mayoría la descartaría como ciencia ficción, alarmismo y los delirios de alguien que ha pasado demasiado tiempo observando las estrellas. ¡Oh, santo cielo! Y el telescopio espacial James Webb continuaría sus observaciones suministrando un flujo inagotable de datos a los investigadores que creían estar preparados para las verdades que el universo albergaba. Thomas esperaba que tuviera razón. Temía que estuvieran equivocados y en lo más profundo de su mente, lo que lo despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la piel fría, sospechaba que ya no importaba, que el universo era vasto y antiguo y estaba lleno de cosas que existían antes de que los ancestros de la humanidad emergieran del océano. Algunas de esas cosas que ahora conocía seguían ahí. Todavía pacientes, todavía ávidas de civilizaciones que se extendieron demasiado y alcanzaron conocimientos que no estaban destinados a poseer. Los arquitectos habían comprendido esa lección hace 640 millones de años. Innumerables otros lo habían aprendido desde entonces. Ahora era el turno de la humanidad de decidir prestar atención a los mensajes grabados en la luz ancestral o seguir adentrándose en la oscuridad, confiando en que esta vez sería diferente. Thomas ya sabía qué decisión hacer, cuál decisión tomaría su especie. Solo esperaba estar equivocado sobre lo que sucedería después.
Pero la esperanza descubrió que era una defensa deficiente contra las frías matemáticas del horror cósmico. Las estrellas seguían brillando indiferentes a sus miedos, indiferentes a su conocimiento, indiferentes al destino de cada civilización que las había contemplado. Y se había preguntado, ¿qué secretos albergan? Thomas apartó de la ventana y se acostó. Aunque sabía que no le sería fácil conciliar en sueño, ya nunca lo hacía. Por la mañana, al despertar, su esposa Jennifer ya estaba despierta preparando el desayuno. El aroma a café y tostadas llenó la cocina. Dolorosamente tan normal y dolorosamente rico. Ella lo besó y le preguntó si había dormido bien. Él le mintió y dijo que sí. Emma bajó en pijama con el pelo revuelto, quejándose de una tarea en inglés para el lunes. Tenía 12 años, era brillante y soñaba con ser bióloga marina. Quería estudiar las profundidades del océano. Le dijo una vez porque había tantos misterios ahí abajo esperando a ser descubiertos. Thomas le había sonreído y la había animado, incluso mientras algo en su interior le susurraba que no estaba bien, que quizás algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. «Oye, papá, ¿estás bien?», preguntó Emma mirándolo con preocupación. «¿Te ves cansado?». «Seguro que todo está bien», dijo. «Oh, sí, estoy bien, cariño, solo que no dormí bastante». «Pero si estás tan cansado, entonces seguirás viniendo a mi recital el sábado», dijo ella. «Oh, claro. No me lo perdería por nada del mundo», dijo Thomas. Su hija sonrió satisfecha y volvió a su cereal. Thomas la observó comer. Observó a Jennifer moverse por la cocina e intentó memorizar ese momento, esa mañana perfecta y tan normal, porque en el fondo de su mente no podía quitarse la sensación de que las mañanas normales estaban contadas, de que la humanidad vivía con el tiempo prestado, bailando sobre el filo de un cuchillo sin darse cuenta de lo fina que era la hoja. La semana transcurrió en un torbellino de normalidad. Thomas pasaba, leía libros, intentaba reconectar con el ritmo de la vida cotidiana, pero cada noche cuando la casa estaba en silencio y salían las estrellas, se encontraba en su ventana mirando al cielo, preguntándose qué puntos de luz ya estaban apagados y transformados, ya cumpliendo propósitos que ninguna mente humana podría comprender. El jueves llegó otro mensaje de su contacto en el observatorio. Thomas casi no lo abre, casi lo borra sin leerlo, pero la curiosidad, esa curiosidad humana, no se lo permitió. El telescopio había encontrado otra cosa, otro sistema estelar. Este a solo 18 años luz, sin transmisiones ni mensajes, solo estructuras y luces moviéndose en patrones. 18 años luz. La distancia se acortaba sin duda. El tiempo se aceleraba. Lo que fuera que hubiera ahí afuera se acercaba cada vez más con cada nuevo descubrimiento. O tal vez siempre había estado tan cerca. Y la humanidad apenas ahora estaba desarrollando la tecnología para verlo. Thomas borró el mensaje y tomó una decisión. Ya no más. Ya no abriría más mensajes de observatorio. No buscaría más noticias. Viviría el resto de su vida en la ignorancia voluntaria, atesorando cada momento con su familia, cada día ordinario que pasaba sin humanidad, tropezando con el abismo. Porque si los arquitectos y todos los demás le habían enseñado algo, era que ciertos conocimientos destruían al que los conocía. Y Thomas quería seguir siendo el mismo, seguir siendo humano el mayor tiempo posible. Llegó el sábado, era el recital de Emma. Fue a las 2 de la tarde en el centro comunitario del centro. Thomas y su esposa llegaron temprano y ocuparon asientos de primera fila. La sala se llenó de otros padres y otras familias, todos charlando y sonriendo, emocionados por escuchar a sus hijos tocar. Emma salió al escenario nerviosa pero decidida, con su vestido negro, pero se sentó al piano, ajustó la banqueta y puso las manos sobre las teclas. Entonces comenzó a tocar el nocturno de bemol mayor. Chopin lo había escrito hace casi 200 años. Era una pieza de belleza tan cautivadora que había sobrevivido a través de los siglos, transmitida de generación en generación, atesorada por cualquiera que lo escuchara. Thomas escuchó a su hija tocar. Observó cómo sus dedos se movían sobre las teclas con creciente confianza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto era lo único que le importaba. Este momento, esta belleza, esta conexión entre un compositor fallecido hace mucho tiempo y una niña viva,
mediada por las matemáticas, la física y la mecánica de los martillos al golpear las puertas. La humanidad había creado esto sin duda. No civilizaciones extraterrestres con 800 millones de años de avance. Humanos imperfectos, curiosos, brillantes. Humanos encadenados que observaban el universo y decidieron hacer música de todos modos. Cuando Emma terminó, el público aplaudió. Ella se puso de pie e hizo una reverencia, sonriendo con alivio y orgullo. Thomas aplaudió con más fuerza que nadie, con el corazón lleno de amor y horror a partes iguales. Después del recital, la llevaron a tomar un helado, como habían prometido. Emma pidió su habitual masa de galleta con chispas de chocolate y habló con entusiasmo sobre la actuación, sobre qué parte le pareció bien y en qué partes se había equivocado. Aunque su papá no había notado ningún error. El señor Henderson dice que debería considerar solicitar plaza en la escuela de música cuando sea mayor, pero no lo sé. Yo sigo queriendo estudiar el océano, dijo ella con la boca llena de helado. Oh, hija, puedes hacer ambas cosas. No tienes que elegir ahora, dijo Jennifer. Sí, pero con el tiempo lo haré, dijo la pequeña. Al final tienes que elegir lo que quieres ser, hija, contestó Jennifer. Thomas miró a su hija tan joven, tan llena de posibilidades, tan convencida de que el futuro se extendía ante ella como un camino abierto. Tú no tienes que decidir nada hoy, hija. Solo disfruta de tener 12. El futuro se encargará solo. Thomas dijo en voz baja. Pero incluso mientras lo decía se preguntaba qué clase de futuro tendría. ¿Acaso crecería para estudiar el océano como soñaba? ¿O tal vez iría a la escuela de música? ¿Se enamoraría? ¿Tendría hijos? ¿Envejecería en un mundo que permaneciera reconociblemente humano? ¿O algo cambiaría? Las luces comenzarían a moverse en patrones sincronizados por las ciudades de la Tierra. Tal vez se transformaría la humanidad en algo que sirviera a propósitos que no podrían comprender, uniéndose a los arquitectos y a todas las demás cosas en ese largo silencio. Thomas no lo sabía, no podía saberlo, solo podía atesorar ese momento. Ese día, con el simple placer de un helado, con su familia un sábado por la tarde. Esa noche, después de que su hija se acostara y su esposa leyera en la sala, Thomas regresó a su oficina por última vez. Sacó las imágenes impresas, las examinó en la penumbra y las metió con cuidado en la trituradora. Podía ver la máquina cortando el papel en tiras finas, destruyendo la última evidencia física que poseía. Era hora de soltar, hora de dejar de llevar esta carga, hora de ser esposo y padre en lugar de alguien atormentado por transmisiones antiguas y terror cósmico. Luego vació la trituradora en una bolsa de basura. La sacó y la tiró. Luego volvió a entrar, cerró la puerta de su oficina y se sentó con Jennifer en el sofá. Ella levantó la vista del libro sorprendida de verlo. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó ella. Oh, sí, todo está bien, dijo él y se dio cuenta de que lo decía en serio. O al menos estaba eligiendo hacerlo, eligiendo centrarse en lo que podía controlar, lo que podía proteger y lo que podía amar. Todo estaba bien. Su esposa sonrió y se apoyó con él. Volviendo a su libro, Thomas cerró los ojos y escuchó el sonido de su respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del refrigerador, sonidos cotidianos, sonidos humanos, sonidos que significaban que la vida continuaba al menos por ahora. Las estrellas afuera continuaban su lenta danza en el cielo. El universo continuó su antiguo labor, indiferente a las esperanzas o los miedos humanos. Y en algún lugar, quizás a 50 años luz, quizás 32 o quizás 18, algo se movía en la oscuridad con terrible paciencia. Pero aquí, en esta casa, en ese momento, Thomas decidió concentrarse en la calidez de su esposa a su lado, en saber que su hija estaba a salvo en su cama arriba, en el simple hecho de que todos seguían allí. Seguían siendo ellos mismos, seguían siendo humanos. Mañana despertaría y prepararía el desayuno. Ayudaría a Emma con sus tareas. Se despediría de su esposa con un beso antes de que fuera a trabajar. Viviría como si el universo fuera seguro, comprensible y bondadoso. Y tal vez la humanidad demostraría ser más sabia que los arquitectos.
Tal vez prestarían atención a los mensajes, reconocerían el peligro y se alejarían del abismo, o quizás no. Tal vez dentro de años, décadas o siglos, la Tierra se uniría a esa larga lista de mundos silenciados con sus luces moviéndose en patrones sincronizados. Su gente transformada en algo irreconocible y monstruoso, cumpliendo propósitos más allá del entendimiento humano. Pero eso era un problema para el futuro, un problema para quienes vengan después, quienes toman decisiones diferentes, quienes miran demasiado profundo a pesar de toda la evidencia de que no debían hacerlo. Anoche, Thomas era simplemente un hombre sentado con su esposa, agradecido por el milagro cotidiano de otro día, otro momento y otro aliento. La entrevista se emitiría el mes que viene. Rebecca Cross la publicaría y tal vez marcaría la diferencia. Tal vez alguien con más poder que Thomas lo vería y actuaría. Tal vez la humanidad cambiaría de rumbo o tal vez sería descartado, olvidado y perdido entre el ruido de 1.000.000 de teorías conspirativas y creencias marginales. Sea como fuera, Thomas hizo lo que pudo. Intentó dar una alerta. Intentó transmitir lo que los arquitectos le habían enseñado a un gran costo a lo largo de 640 millones de años. Ahora les tocaba a todos los demás. Él abrió los ojos y miró a su esposa, que seguía leyendo su libro, completamente ajena al horror cósmico con el que su esposo había pasado los últimos 6 meses lidiando. Estaba tan hermosa con la luz de la lámpara, con sus gafas de leer sobre la nariz y al cabello cayéndole sobre la cara. «Oye, cariño, te amo», dijo Thomas de repente. Ella levantó la vista sorprendida, pero complacida. «Yo también te amo, Thomas, ¿pero por qué lo dices?», preguntó su esposa. «Solo quería que lo supieras», Jennifer sonrió, dejó el libro y lo besó. «Oye, has estado diferente últimamente, como más tranquilo». «¿Estás seguro de que todo está bien?», preguntó Jennifer. «Sí, estoy seguro». Thomas mintió y la trajo hacia sí. «Me alegro de estar en casa con mi familia, aquí contigo y con mi hija», dijo Thomas. Y eso al menos era cierto. Lo que fuera que viniera, cualquier cosa que fuera el destino de la humanidad, Thomas estaba agradecido por ello, por su esposa, por su hija, por esos preciosos momentos cotidianos que hacían que la vida valiera la pena. Incluso en un universo que albergaba secretos tan terribles, las estrellas bailaban ahí afuera, antiguas y frías, llenas de misterios que la humanidad tal vez nunca comprendería. El espacio entre ellos albergaba cosas más antiguas que la luz, pacientes como la piedra, esperando a que la próxima civilización curiosa llegara demasiado lejos. Pero dentro de esa casa, en ese momento, había calidez, amor y la simple convicción humana de que mañana llegaría y todo estaría bien. Tomás se aferró a esa convicción con todas sus fuerzas, sabiendo que podría ser una ilusión, pero necesitándola de todos modos, porque al final, ¿qué más quedaba? ¿Qué más podía hacer a alguien sino amar a quienes lo rodeaban? Apreciar el tiempo que tuvieron y esperar que la oscuridad cuando llegara encontrara a la humanidad preparada. O si no estaba lista, al menos desafiante, al menos aún más humana. Al menos aún capaz de crear belleza como los nocturnos de la tienda y compartir helados los sábados por la tarde. Abrazar a la gente que amas ante un universo incomprensible, eso debe valer algo, ¿no? Tiene que hacerlo. Incluso si los arquitectos y todos los demás habían aprendido que no fue suficiente, Thomas decidió creer contra toda evidencia que tal vez para la humanidad sería diferente, que tal vez esta vez la historia tendría un final distinto, que todas las advertencias grabadas en la luz ancestral finalmente serían escuchadas. Si lo peor ocurría y la Tierra se unía a ese largo silencio, al menos había amado para bien. Al menos había estado presente en el recital de su hija, se había casado y había formado una familia. Él al menos había abrazado a su actual esposa y le había dicho que la amaba y que lo sentía con todo su ser. En un universo lleno de horror cósmico y terrores ancestrales, esa era su propia pequeña rebelión y tendría que ser suficiente, ¿o no?